¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios escogió a Moisés para una misión tan grande? ¿Por qué un simple pastor del desierto fue llamado a enfrentar al faraón y liberar a todo un pueblo? Lo que muchos no saben es que este encuentro con la zarza ardiente escondía una revelación poderosa, una que sigue transformando vidas hasta el día de hoy. La historia de Moisés no es solo un relato del pasado, sino una clave para entender cómo Dios se manifiesta en medio de lo imposible. En este video desentrañaremos los secretos ocultos de esta experiencia divina y descubriremos lo que realmente significa el nombre Yo soy el que soy. Veremos cómo esta revelación conecta directamente con las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento y cómo todo esto impacta tu fe en el presente. ¿Qué verdad tan profunda quiso Dios revelar a través de Moisés? La respuesta podría cambiar por completo tu manera de ver a Dios y su propósito en tu vida. Así que quédate hasta el final, porque lo que vamos a explorar hoy no es algo que escuches todos los días. Si crees en el poder transformador de la palabra de Dios, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte contenido que fortalecerá tu relación con Él. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que Dios te llama para algo más grande? Vamos a descubrir juntos este misterio divino. En las tranquilas laderas del monte Horeb, Moisés, un pastor aparentemente común, se encontró con un evento extraordinario que cambiaría su vida para siempre. Una zarza que ardía sin consumirse. Este fenómeno no era simplemente un espectáculo natural, sino una manifestación divina que revelaba la presencia eterna y el poder infinito de Dios. En ese momento, Moisés no solo vio un arbusto en llamas, fue testigo de la gloria de Dios y de su capacidad para desafiar las leyes naturales. Esta escena nos recuerda que Dios puede manifestarse en los lugares y circunstancias más inesperados, transformando lo ordinario en algo profundamente sagrado. La zarza ardiente no solo fue un símbolo visual de la presencia de Dios, sino también una invitación personal a Moisés para entrar en una relación más profunda con Él. Aquí, Dios le reveló su carácter eterno, su fidelidad y su capacidad para guiar a su pueblo incluso en los momentos más oscuros. Al escuchar la voz de Dios que salía de la zarza, Moisés recibió un llamado claro: liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Aunque Moisés se sintió inicialmente inseguro, las palabras «Yo estaré contigo», Éxodo 3:12, le recordaron que no estaría solo. Este pasaje resalta cómo Dios elige y equipa a aquellos que se sienten inadecuados, mostrando que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. El simbolismo de la zarza que no se consumía también apunta a la naturaleza de Dios, eterno, autosuficiente e inmutable. Cuando Dios se presentó como «Yo soy el que soy», Éxodo 3:14, reveló un aspecto profundo de su identidad. Él no depende de nadie ni de nada. Este nombre, cargado de significado, también conecta con las palabras de Jesús en Juan 8:58. Antes que Abraham naciera, yo soy. Este vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento nos muestra la continuidad del plan de redención de Dios y su naturaleza constante a lo largo de las generaciones. A medida que Moisés expresó dudas sobre su capacidad para cumplir esta misión, podemos ver un reflejo de nuestras propias inseguridades al enfrentar desafíos espirituales. Sin embargo, Dios no respondió destacando las habilidades de Moisés, sino asegurándole su presencia. Este principio es tan relevante hoy como lo fue entonces. Nuestra suficiencia no proviene de nosotros mismos, sino de nuestra dependencia total en Dios. Tal como Moisés tuvo que confiar en la guía divina,
Nosotros también estamos llamados a confiar en Dios, especialmente cuando enfrentamos situaciones que parecen estar fuera de nuestro alcance. Este relato no solo nos invita a reflexionar sobre la grandeza de Dios, sino también sobre su llamado a una fe activa y una vida de obediencia. Al recordar la zarza ardiente, podemos encontrar inspiración para buscar la presencia de Dios en nuestra vida diaria y responder a su llamado con valentía. Esta escena inicial de Moisés marca el comienzo de una historia más amplia que sigue, revelando la soberanía de Dios y su plan redentor para la humanidad, llevándonos a considerar cómo su palabra sigue transformando vidas hoy. Cuando Moisés se encontraba pastoreando ovejas en el desierto, lejos de imaginar que su vida tomaría un giro trascendental, Dios lo llamó para liderar una misión divina de proporciones inimaginables: liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Este llamado, aunque monumental, llegó a un hombre que se sentía completamente inadecuado para la tarea. Moisés, como muchos de nosotros, cuestionó su capacidad y preguntó: ¿quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Éxodo 3:11. Sin embargo, la respuesta de Dios fue clara y poderosa: yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Este encuentro nos enseña que no es nuestra habilidad la que determina el éxito, sino la presencia constante de Dios a nuestro lado. El llamado de Moisés también refleja un principio espiritual esencial. Dios no elige a los calificados, sino que califica a los que Él elige. A pesar de las inseguridades de Moisés, Dios le proveyó todo lo necesario para cumplir con su propósito. Le dio señales milagrosas, palabras de sabiduría y el apoyo de Aarón como portavoz. Este relato nos recuerda que, cuando respondemos al llamado divino, Dios no solo nos equipa con las herramientas necesarias, sino que también camina con nosotros en cada paso del camino. En nuestras propias vidas, a menudo nos sentimos como Moisés, llenos de dudas y temores, pero es en esos momentos cuando Dios nos llama a confiar en su provisión. La historia de Moisés también pone de relieve la importancia de la obediencia en el liderazgo espiritual. Aunque inicialmente Moisés dudó y hasta intentó excusarse de su misión, finalmente decidió confiar en Dios y aceptar el desafío. Este acto de fe no solo transformó su vida, sino que impactó la historia de toda una nación. En nuestras vidas, podemos enfrentar llamados que parecen estar fuera de nuestro alcance, pero la disposición de obedecer y seguir la guía de Dios puede llevarnos a logros espirituales que jamás imaginamos. El liderazgo de Moisés también nos enseña sobre la dependencia de Dios en medio de nuestras debilidades. En Éxodo 4:10, Moisés admite: Señor, nunca he sido un hombre elocuente. Soy torpe de boca y de lengua. Pero Dios le respondió: ¿quién dio al hombre la boca? ¿No soy yo el Señor? Éxodo 4:11. Esta respuesta es un recordatorio poderoso de que Dios no busca perfección, sino disposición. Cuando entregamos nuestras debilidades a Dios, Él las transforma en herramientas para su gloria, permitiéndonos cumplir con su voluntad de maneras que superan nuestras expectativas. Finalmente, el llamado de Moisés resalta que el liderazgo divino no se trata de prestigio o poder, sino de servicio y sacrificio. Moisés no fue llamado para ser exaltado, sino para guiar y liberar a su pueblo. Este mismo principio se aplica a quienes hoy son llamados a liderar en sus comunidades, iglesias o familias. Dios nos invita a seguir su ejemplo de humildad y a confiar plenamente en su dirección, recordando siempre que el verdadero liderazgo nace de la fe y la obediencia.
Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente en el monte Horeb, no solo fue testigo de un milagro visible, sino también de una revelación profunda sobre la naturaleza de Dios. La zarza que ardía sin consumirse simbolizaba su eternidad, autosuficiencia y poder infinito. Este fenómeno desafiaba toda lógica humana, recordándonos que Dios no está limitado por las leyes de la naturaleza ni por los parámetros de nuestra comprensión. Su identidad se revela de manera única y poderosa, mostrando que Él es la fuente de todo lo que existe y no depende de nada ni de nadie para ser quien es. El momento culminante de este encuentro ocurre cuando Dios declara su nombre: Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Este nombre, cargado de significado, establece que Dios es eterno, inmutable y completamente autosuficiente. Él no cambia con el tiempo ni depende de las circunstancias, lo que lo diferencia de todo lo creado. Este nombre no solo revelaba su identidad a Moisés, sino que también señalaba su soberanía sobre toda la creación y su capacidad para cumplir sus promesas, independientemente de los obstáculos. Cada vez que pronunciamos "Yo soy", reconocemos la grandeza de un Dios que siempre ha sido y siempre será. Este aspecto de la naturaleza de Dios conecta directamente con las palabras de Jesús en Juan 8:58, cuando declara: Antes que Abraham naciera, yo soy. Aquí Jesús afirma su divinidad y su unidad con el Padre, mostrando que la revelación de Dios a Moisés no era solo para ese momento, sino un preludio del plan eterno de redención. Este vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento destaca la consistencia del carácter de Dios y su propósito eterno para la humanidad, uniendo las promesas de salvación a través de Jesús con la fidelidad mostrada a Moisés. La naturaleza de Dios, tal como se revela en esta historia, también tiene implicaciones prácticas para nuestra fe. Su inmutabilidad nos da una base sólida para confiar en Él, incluso en tiempos de incertidumbre. Cuando enfrentamos desafíos o sentimos que el mundo está cambiando rápidamente, podemos recordar que el mismo Dios que se reveló a Moisés sigue siendo el mismo hoy. Esto nos invita a vivir una vida de fe y adoración, reconociendo que dependemos completamente de su gracia y poder. Finalmente, este encuentro nos inspira a reflexionar sobre cómo nos relacionamos con Dios. Al igual que Moisés se quitó las sandalias en presencia de la zarza ardiente, nosotros también estamos llamados a acercarnos a Dios con humildad y reverencia. Reconocer su naturaleza eterna y su identidad como el gran Yo Soy transforma nuestra perspectiva sobre la vida y nos motiva a buscar su voluntad en todo lo que hacemos. Este entendimiento no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos anima a vivir cada día en profunda comunión con Él, confiando en su amor y guía infalibles. Cuando Dios llamó a Moisés para liberar al pueblo de Israel, su reacción inicial fue de resistencia y duda. Moisés se consideraba inadecuado para una misión tan monumental y no dudó en expresar sus inseguridades. ¿Quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Éxodo 3:11. Esta respuesta refleja una realidad humana universal. Tendemos a medir nuestras capacidades basándonos en nuestras limitaciones, olvidando que el poder de Dios no depende de nuestra suficiencia. Este momento marca el contraste entre nuestra debilidad y la suficiencia divina, revelando que incluso en nuestra inadecuación, Dios puede obrar poderosamente. Dios no respondió a las excusas de Moisés exaltando sus cualidades, sino asegurándole su presencia. Yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Esta declaración subraya un principio espiritual clave.
Nuestra confianza no debe estar en nuestras habilidades, sino en la presencia constante de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que, a pesar de sus debilidades, lograron grandes cosas porque dependieron completamente de Dios. Desde Gedeón, que venció con un pequeño ejército, hasta David, que derrotó a Goliat, la historia bíblica muestra que la suficiencia divina supera cualquier limitación humana. Moisés continuó expresando su inseguridad al mencionar su falta de elocuencia. Nunca he sido un hombre elocuente. Soy torpe de boca y de lengua. Éxodo 4:10. Pero Dios, en su sabiduría, le respondió: ¿Quién dio al hombre la boca? ¿No soy yo, el Señor? Éxodo 4:11. Este diálogo nos recuerda que Dios no busca perfección, sino disposición. Él toma nuestras debilidades y las transforma en instrumentos para su gloria. Este principio se aplica a nuestra vida cotidiana, ya sea en el trabajo, en la familia o en la comunidad. Si confiamos en Dios, Él puede usar nuestras limitaciones como una plataforma para demostrar su poder. El ejemplo de Moisés también nos desafía a replantear nuestra perspectiva sobre la inadecuación. En lugar de verla como un obstáculo, podemos verla como una oportunidad para experimentar la gracia y el poder de Dios. El apóstol Pablo lo expresó perfectamente cuando escribió: «Mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Este enfoque nos anima a dejar de depender de nuestra propia fuerza y a confiar plenamente en Dios, sabiendo que su poder se manifiesta de manera más gloriosa cuando reconocemos nuestras limitaciones. Finalmente, la historia de Moisés nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos al llamado de Dios en nuestras vidas. ¿Permitimos que nuestras inseguridades nos detengan o confiamos en que Dios suplirá todo lo que necesitamos? Su promesa de estar con nosotros sigue siendo tan válida hoy como lo fue para Moisés. En cada desafío, en cada tarea aparentemente imposible, podemos aferrarnos a la certeza de que no estamos solos. Dios no solo nos llama, sino que también nos equipa, camina con nosotros y, en su suficiencia, nos capacita para cumplir su propósito eterno. La historia de Moisés y la zarza ardiente no es un evento aislado, sino una pieza clave en el plan eterno de Dios que atraviesa toda la Biblia. Desde el momento en que Dios reveló su nombre como «Yo soy el que soy», Éxodo 3:14, estableció una conexión profunda entre su obra en el Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo. Este nombre no solo representaba su naturaleza eterna, sino también su compromiso inquebrantable con su pueblo a lo largo de las generaciones. La continuidad del plan de Dios se hace evidente en cómo las promesas dadas a Moisés resuenan en las palabras y acciones de Jesús, siglos después. En Juan 8:58, Jesús declara: «Antes que Abraham naciera, yo soy», una afirmación que conecta directamente con la revelación de Dios a Moisés. Con estas palabras, Jesús no solo confirma su divinidad, sino que también establece que Él es la encarnación del mismo Dios que guió a Moisés y a los israelitas. Este vínculo entre el yo soy del Éxodo y el yo soy de Jesús demuestra que el plan de redención de Dios ha sido consistente desde el principio. Es un recordatorio de que la obra de Dios no está limitada por el tiempo y que cada acción suya tiene un propósito eterno. El Éxodo en sí mismo es una representación del plan de salvación de Dios, un tema que se repite y culmina en el sacrificio de Jesús. Así como Moisés lideró al pueblo de Israel fuera de la esclavitud en Egipto, Jesús lidera a la humanidad fuera de la esclavitud del pecado. Los paralelismos entre ambos relatos nos invitan a reflexionar sobre cómo la Biblia está intrínsecamente conectada, formando un tejido perfecto que revela la soberanía y fidelidad de Dios.
Cada página de las Escrituras testifica de un Dios que cumple sus promesas y guía a su pueblo hacia la redención. Este tema también tiene implicaciones prácticas para nuestra fe hoy. Saber que el plan de Dios es continuo y perfecto nos da esperanza en medio de la incertidumbre. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, podemos recordar que el mismo Dios, que cumplió sus promesas a Moisés y envió a su Hijo para salvarnos, sigue obrando en nuestras vidas. Este conocimiento nos invita a vivir con confianza, sabiendo que nuestras circunstancias no son el final de la historia y que Dios tiene un propósito mayor que está en marcha. Finalmente, la continuidad del plan de Dios nos desafía a participar activamente en su obra. Así como Moisés tuvo un papel crucial en la liberación de Israel, nosotros también somos llamados a ser parte del plan de Dios en nuestra generación, ya sea compartiendo el mensaje de salvación, sirviendo a los necesitados o simplemente viviendo una vida de fe y obediencia. Cada acción que tomamos se convierte en una pieza en el gran rompecabezas del plan divino. Este relato nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, un plan eterno diseñado por un Dios soberano y lleno de amor. La historia de Moisés y la zarza ardiente no es solo un relato del pasado, tiene profundas implicaciones para nuestra fe en el presente. La revelación de Dios como el gran Yo Soy, Éxodo 3:14, nos recuerda que Él es inmutable y eterno, características que son especialmente reconfortantes en un mundo lleno de incertidumbre y cambio. En tiempos de dudas o desafíos, podemos encontrar consuelo en saber que el mismo Dios que guió a Moisés sigue siendo el mismo hoy. Esta certeza nos invita a confiar plenamente en su poder y a depender de su dirección en cada aspecto de nuestra vida. Una de las lecciones más poderosas de este relato es la invitación a vivir una vida de adoración y devoción. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, Dios le pidió que se quitara las sandalias porque estaba en Tierra Santa, Éxodo 3:5. Este acto simbólico nos enseña que la presencia de Dios transforma lo común en sagrado. En nuestra vida diaria, esto significa que podemos encontrar a Dios en nuestras rutinas y en nuestras relaciones si estamos dispuestos a reconocer su presencia. Ya sea en oración, en la lectura de la Biblia o en actos de amor al prójimo, cada acción puede convertirse en un acto de adoración. Otro aspecto relevante de esta historia es la promesa de Dios de estar con su pueblo. Su declaración a Moisés, «Yo estaré contigo», Éxodo 3:12, es un recordatorio constante de que nunca estamos solos. Esta promesa se extiende a todos los creyentes a través de las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta las palabras de Jesús. «Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo», Mateo 28:20. En un mundo que a menudo nos hace sentir aislados o inseguros, esta garantía divina nos da fuerza y confianza para enfrentar cualquier situación. El relato también nos desafía a identificar y rechazar los ídolos modernos que compiten por nuestra devoción. En los tiempos de Moisés, los dioses de Egipto eran símbolos de poder y riqueza, pero no podían satisfacer las necesidades espirituales del pueblo. Hoy, estos ídolos pueden tomar la forma de tecnología, éxito material o reconocimiento social. La zarza ardiente nos recuerda que solo Dios, en su autosuficiencia y poder eterno, puede llenar el vacío de nuestras almas. Este entendimiento nos lleva a priorizar nuestra relación con Dios por encima de todo lo demás. Finalmente, la historia de Moisés nos inspira a adoptar una fe activa y transformadora. No basta con reconocer la presencia de Dios. Estamos llamados a responder a su llamado con obediencia y confianza. Tal como Moisés tuvo que superar sus miedos para liderar al pueblo de Israel, nosotros también debemos confiar en que Dios nos capacitará para cumplir su propósito
en nuestras vidas. Esta fe activa no solo nos transforma a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean, reflejando la luz de Cristo en un mundo que necesita desesperadamente esperanza y redención.